Gloria al Señor, gloria a Dios. Buenas noches, mis amados hermanos y hermanas. Qué bueno es poderles saludar en esta noche de estudio de la palabra del Señor. Estamos hoy en noche de estudios, hoy martes, el último martes de abril. Hoy es 29 de abril. 29 de abril, sí. Así es que para mí es un privilegio saludarte, llegar hasta donde tú estás. Gloria a Dios, el anhelo de mi corazón y mi oración al Dios de quien yo soy y a quien sirvo es que podamos llegar a todas las familias de la tierra, todas las familias, y llegar a todas las naciones. Que la palabra corra, que la palabra sea glorificada, que todas las naciones y que todas las familias conozcan al Hijo de Dios, a Jesucristo, como el Salvador de este mundo, como el Salvador de sus vidas, como el Salvador de sus hogares, de sus familias. Dice en muchas partes, dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo es el Cordero de Dios, dice Juan 1:29, que quita el pecado. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, Juan 3:14 más bien, dice, así es necesario que el Señor de gloria sea levantado, como él mismo lo dice allí. El Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree, oído mi amado, para que todo aquel que en él cree, le sea inmediatamente quitado el virus, el veneno del pecado. El pecado es un virus, el pecado es la serpiente antigua, el pecado es la serpiente antigua que se llama diablo y Satanás. Cristo vino a destruir al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, dice Hebreos 2:14. Y el que padeció en la carne, dice Primera de Pedro 4:1, terminó con el pecado. Cristo quitó el pecado de en medio, dice Hebreos 9:26, etcétera, etcétera. Cristo vino a quitar el pecado, mi amado. Eso es lo que hacía separación entre Dios y el hombre, el pecado. Entonces ahora en Cristo, los que estamos en Cristo, así como tú y como yo, mi amiga y mi amigo, mis hermanos, perfectos en Cristo, completos en Cristo, entonces tenemos una comunión íntima con Dios. Dice Efesios 2:19 que ahora tenemos acceso por un mismo espíritu. Y Efesios 3 dice que ahora somos miembros de la familia de Dios. Gálatas dice que somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y no solo hijos, dice Romanos que somos herederos de Dios. Hay coherederos juntamente con Cristo. Mira, pero esto es estando en Cristo. Estando en Cristo, mi amiga, mi amigo, no nos engañemos, es estando en Cristo. Dice Efesios 1:3 que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. En Cristo. No en religiones, no en denominaciones, no en agrupaciones, en Cristo. En Cristo. Gloria al Señor. Vamos a ver un tema muy importante en esta noche, mi amado y mi amada. Se llama convencidos en nuestra propia mente renovada. Convencidos en nuestra propia mente renovada. Gloria al Señor. Hay tantos, casi todo el Nuevo Testamento, mi amado, cuando nosotros lo leemos que Dios lo que transforma y Dios lo que cambia es la mente. Cuando dice la palabra de Dios que Dios nos hace nacer a nosotros de nuevo, lo que hace nacer es la mente, una transformación de la mente, una metamorfosis de la mente. Eso es el nuevo nacimiento. Y eso lo dice allá en el libro vamos a ver, en Primera de Pedro 1:23, Primera de Pedro 1:3. Vamos a ver ahora también Romanos 12, Efesios 4, Romanos 8, etcétera, etcétera, etcétera. Ojalá que nos alcance el tiempo. Muy bien. Escuche, mi amado, lo que es andar en el Espíritu, de acuerdo a la teología.
de acuerdo a la teología, andar en el Espíritu es estar en el Espíritu significa estar bajo el dominio de nuestra propia mente renovada. Oído, mi amado, lo que dicen los teólogos. Los teólogos, hay varios, aquí tengo yo un comentario de varios teólogos y ellos afirman ahí en Romanos capítulo 8 que estar en el Espíritu significa estar bajo el dominio de una mente, estar bajo el dominio de nuestra propia mente, de nuestra propia mente renovada, de nuestra propia mente renovada. Vamos a ver algunos pasajes de la palabra de Dios que nos enseñan a nosotros que nosotros tenemos que andar en nuestra propia mente, en una mente renovada. Una mente renovada, una mente cambiada, una mente cambiada. Cuando nosotros cambiamos nuestro modo de pensar, entonces cambiamos nuestro modo de vivir. ¿Por qué? Porque se produce una renovación. Se produce una renovación, algo nuevo, algo nuevo. Vamos a ver estos dos versículos que se encuentran en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Vamos a ver qué nos dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Tengo aquí la Biblia de las Américas, que me gusta mucho usarla. Y también tengo la Reina Valera. Dice el versículo 23, pues habéis nacido de nuevo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. En la Biblia de las Américas dice, pues habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Oído, mi amado, este pasaje es muy importante para el estudio que estamos comenzando. Otra vez permíteme leerte el versículo 20, Primera de Pedro 1:23. Pues habéis nacido de nuevo, dice la Biblia de las Américas, no de una simiente corruptible, nosotros somos la simiente de Cristo, como dice allá Gálatas capítulo 3, somos la simiente de Cristo, la simiente de Abraham, los de la fe, la familia de la fe. Dice, sino de una simiente que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios. Y el capítulo 1, versículo 3, dice así, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su grande misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, mediante la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Mi amado, este nuevo nacimiento que habla la palabra de Dios es una mente renovada. Es una mente renovada. Permíteme volverte a leer lo que dicen los teólogos acerca de la mente renovada. Dice, estar en el Espíritu significa estar bajo el dominio de nuestra propia mente renovada. Estar en el Espíritu significa estar bajo nuestra propia mente renovada. La palabra renovada es cambiada. Una mente cambiada, cambiar una mente por otra mente, para la gloria del Señor. Entonces, dice el libro de Romanos. Mira, ya yo iba con Romanos. Romanos capítulo 14, versículo 5. Vamos a ver qué nos dice allí Romanos capítulo 14, el versículo 5, porque esto es muy importante. Esto es muy importante porque algunas veces hay ciertos movimientos, mis amados hermanos, a eso se les llama
Se les llama allí afuera movimientos pentecostales. Y esos movimientos pentecostales, lejos de glorificar a Dios y adornar la doctrina del Evangelio, lo que hace es que la gente ofenda. La gente ofenda ese tipo de grupos, ese tipo de movimientos, ese tipo de exageraciones que se hacen allí. Andar en el Espíritu no es ese movimiento, mi amado, que usted ve allí afuera. Andar en el Espíritu es tener una mente renovada, una mente cambiada. Es servir a Dios con la mente como lo estamos viendo. Como lo estamos viendo. Nacimos de nuevo por la palabra. ¿Qué es nacer de nuevo? Una mente renovada. Una mente renovada. Eso es nacer de nuevo. Cuando nosotros nacemos de nuevo en una mente renovada, mi amado, siempre nosotros vamos a continuar andando en este cuerpo de carne, como lo vamos a ver ahorita allí en Gálatas. Siempre vamos a andar en este cuerpo de carne, pero ya nosotros no andamos conforme a la carne, sino que andamos conforme al Espíritu. ¿Cómo andamos nosotros conforme al Espíritu? En la mente, en los pensamientos para la gloria del Señor, no en movimientos externos. Ya no servimos a Dios con la carne, ahora servimos a Dios con la mente. Aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. No militamos según la carne. Entonces dice Romanos capítulo 14, versículo 5, dice, uno hace diferencia entre día y día. El contexto, mi amado, tú lo puedes leer allí. Viene hablando de la gente de los tiempos del apóstol Pablo que hacía diferencia entre días. Entonces dice aquí, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Otro juzga iguales todos los días, otro hace diferencia entre días. Dice el versículo 5, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Mi amado, al final, quien va a mandar, al final, quien va a dar la última directriz, al final, quien va a dar la última orden, es la mente. Pero la mente renovada por el Espíritu de la palabra de Dios. La mente renovada por el Espíritu de la palabra de Dios. No cualquier mente, mi amado. No cualquier mente. Por allí afuera hay muchas personas que yo me asombro verlas y ellos hablan de las fuerzas del universo, de las fuerzas astrales, de las fuerzas que hay cósmicas que pueden ayudarnos a nosotros. Y mira, y hablan de todo ese tipo de fuerza. Nosotros no dependemos de eso. Nosotros dependemos de la palabra de Dios porque es ella quien nos ha hecho nacer de nuevo, como dice Pedro. Y tenemos que estar convencidos en nuestra propia mente que esta Biblia que nosotros usamos es la palabra de Dios. Toda persona que predique, que sea predicador, que se llame maestro de Biblia, toda persona que enseña y enseña a dudar de este libro, hay que tenerle mucho cuidado, mi amiga y mi amigo. Tenemos que estar plenamente convencidos de lo que la palabra del Señor nos dice a nosotros en nuestra mente. Tenemos que estar convencidos. Así lo dice, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Dice el versículo 5 de Romanos Romanos capítulo 14, versículo 5. Estemos convencidos en nuestra propia mente. ¿De qué vamos a estar convencidos? De nuestra propia mente. De que nosotros somos guiados por el Espíritu. Y cuando nosotros somos guiados por el Espíritu, entonces somos guiados por la palabra. Porque es la palabra la que nos hizo nacer de nuevo. Es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la espada del Espíritu. Y dice Hebreos 4:12 que es viva y que es eficaz. La espada del Espíritu, Efesios 6:17. Entonces, nosotros tenemos que tener una mente renovada, cambiada, transformada por la palabra de Dios. No fuera de la palabra. Mira, con este respecto también lo que dice a 1 Corintios capítulo 4. Versículo 6. Primera carta de los Corintios, como las conocemos nosotros, normalmente,
Dice el versículo 6, dice, pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo entre mí y Apolos, por amor de vosotros. Oído, mi amado, este versículo es muy importante para el tema que nos ocupa, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. Esto es lo que nos ocupa en el estudio en esta noche. Cada uno esté convencido en su propia mente, porque es la palabra la que nos ha hecho nacer, dice el apóstol Pedro. Dice 1 Corintios 4:6 que nosotros, Romanos 14:5 dice que tenemos que estar cada uno plenamente convencido en su propia mente, a no pensar más de lo que está escrito. No pensar más de lo que está escrito. Nosotros tenemos que llevar la mente cautiva, como dice 2 Corintios 10, llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Nosotros no podemos llevar la mente cautiva a la obediencia a Cristo fuera del Evangelio. No se puede. No se puede, porque nosotros servimos a Dios con la mente. Ahorita vamos a ver ese versículo. Para servir a Dios con la mente, para no pensar más de lo que está escrito, tenemos que servir a Dios en base a la palabra, sometidos a la palabra, al Evangelio. Al Evangelio. Imagínate que el apóstol Pablo pasó mucho tiempo en cárceles, en persecuciones, como lo dice allí 2 Corintios y 1 Corintios, etc. Todos nosotros sabemos lo que el apóstol Pablo sufrió, y él fue el que escribió la mayor parte del Nuevo Testamento, 14 cartas. Imagínense todo lo que sufrió el apóstol Pablo para escribir esto, guiado, dirigido por el Espíritu Santo de Dios, por supuesto, para que hoy nosotros vivamos una vida como nosotros queremos fuera del Evangelio, aparte del Evangelio. Dice que no debemos de pensar más de lo que está escrito, tenemos que sujetarnos a lo que está escrito, llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia del Evangelio, que es Cristo. Llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia del Evangelio, que es Cristo. Que es Cristo. El Evangelio es Cristo, mi amiga y mi amigo. Ese es el Evangelio. Dice el apóstol Pablo en Romanos 1:9, dice que testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo. Pablo sirve a Dios en su espíritu, en el Evangelio de su Hijo. Esa misma actitud tiene que estar en todos y en cada uno de nosotros que conocemos al Señor Jesús como nuestro Salvador, que somos creyentes de la palabra de Dios, que somos creyentes del Evangelio. Servimos a Dios en nuestro espíritu con la mente en el Evangelio. En el Evangelio, mi amado, a no pensar más de lo que está escrito, sino lo que aquí dice. Dice 1 Corintios 2:16, mira allí a la par. 1 Corintios capítulo 2, versículo 16, dice así. Vamos a ver dónde está. Dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? Oído, mi amiga y mi amigo, mis hermanos amados. Dice, ¿quién conoció la mente del Señor? Dice, ¿quién le instruirá? Dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Oído, mi amado, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Tener la mente de Cristo, mi amiga y mi amigo, es estar en el Espíritu. Es vivir en el Espíritu. Los que somos de Cristo andamos en el Espíritu y pensamos en las cosas del Espíritu. Ya vamos a ver esos versículos. Dice, tener la mente de Cristo es estar en el Espíritu, que significa estar bajo el dominio de nuestra propia mente renovada. Renovada. Estar en el Espíritu, dice, estar en el Espíritu significa estar bajo el dominio de nuestra propia mente renovada. Entonces dice aquí el versículo 16, 1 Corintios 2:16, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Qué es tener la mente de Cristo? Que tenemos una mente
renovada, una mente cambiada de la vida anterior a la vida nueva que nos enseña el Evangelio. El Evangelio nos enseña cómo andar en la vida nueva. Eso nos enseña el Evangelio. Con este respecto vamos a ver unos cuantos versículos de Efesios capítulo 4. Vamos a ver qué nos dice Efesios capítulo 4, unos versículos nada más de allí, para que podamos entender un poquito mejor con la ayuda del Señor. Dice el versículo 23, dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente, porque el versículo anterior, o sea, el 22 dice en cuanto a la pasada manera de vivir. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Oído, hermanos, esto es muy importante. Despojaos de ese viejo hombre que está viciado. ¿Por qué? Porque ya Dios nos hizo nacer de nuevo por la palabra. Ahora Dios nos guía por su palabra. Ahora Dios nos guía por el Evangelio. No existe otra forma en la que Dios nos guía a nosotros sino por el Evangelio. Entonces hay que despojarse del hombre viejo que está viciado conforme a los deseos engañosos y hay que renovarnos en el espíritu. Renovaos en el espíritu. La palabra renovar es cambiar una cosa por la otra. Como lo dicen los teólogos, estar en el espíritu significa estar bajo el dominio de nuestra propia mente renovada, cambiada, transformada. Una mente que ahora se guía y se dirige por el Evangelio de Dios. Entonces dice el versículo 23, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Dice el versículo 24, y vestíos del nuevo hombre, criado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Oído, vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, dice el versículo 24. ¿Qué es estar vestido del nuevo hombre, criado según Dios en la justicia y santidad de la verdad? El versículo 25 dice, por lo cual desechando la mentira, para comenzar a vestirnos del hombre nuevo, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, para tener una mente renovada y comenzar a caminar en el Espíritu, dice el versículo 25, desechando la mentira. Hay que desechar, hay que quitar lo que el hombre viejo tiene y comenzar a poner lo que el Evangelio nos da. Lo nuevo es el Evangelio. Dice allá en el libro de ahí mismo en 1 Corintios, dice que a los que aman a Dios, Dios ha preparado cosas que ojo no ve, cosas que oído no oye y cosas que no se pueden entender. Entonces dice aquí el versículo 25, por lo cual desechando. Hay que desechar, mi amado, y comenzar a poner esas cosas nuevas que nos habla 1 Corintios, cosas que ojo no vio, oído no oyó, no ha subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que lo aman. Esas cosas que Dios ha preparado para los que le aman es una mente, un corazón, que es lo mismo, una mente, un corazón, pensamientos, entendimiento nuevo que glorifican a Dios. Porque ese es el todo de nuestra vida cristiana, que con nuestros cuerpos glorifiquemos a Dios. Vamos a ver qué más hay que desechar de acuerdo a Efesios capítulo 4. Dice el versículo 25 que hay que desechar la mentira y hay que hablar verdad. Dice el versículo 26 que airaos pero no pequéis. Dice el versículo 27, ni deis lugar al diablo, o sea, al pecado. Dice el versículo 28, el que hurtaba, no hurte más. Dice el versículo 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Dice el versículo 30, no contristéis
el Espíritu Santo, etcétera, etcétera. Dice el versículo 31, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia. Mi amado, un cristiano que tenga estas prácticas, necesita renovar su mente. Necesita estar en la palabra, necesita escuchar la palabra. Dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, toda malicia. Dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos, etcétera, etcétera. Ahí sigue, mi amado. Y en el 5.1, ahí sigue todavía la transformación que tiene que haber en un creyente, en un cristiano, en una persona que ha nacido por la palabra y que es conducido por la palabra y que no piensa más de lo que está escrito. No piensa más de lo que está escrito. Tiene que tener una mente espiritual. Esto no se hace mágicamente, mi amado. Esto no se hace por una oración. Yo voy a orar ahora y voy a decirle a Dios, Dios cambia las mentes. Puedo orar diciendo que Dios cambia las mentes, pero tú tienes que escuchar la palabra de Dios. Tú tienes que leer la palabra de Dios. Tú tienes que estudiar la palabra de Dios. Leer, estudiar y oír la palabra de Dios. Con este respecto dice Romanos capítulo 8. Mira, mi amado, esto es tremendo y es una enseñanza muy buena porque la gente quiere que las cosas sean milagrosamente. La gente quiere solo milagros de Dios nada más, no quiere poner un poquito de ella. Dice el apóstol Pablo que hay que permanecer fundados y firmes en el Evangelio, sin movernos de la esperanza del Evangelio, fundados, firmes en el Evangelio, sin movernos de la esperanza del Evangelio. Sin movernos de la esperanza del Evangelio. Dice Romanos, ¿qué dije? Romanos capítulo 8, versículo 5. Lo voy a leer aquí en la Biblia de las Américas. En la Biblia de las Américas dice Romanos capítulo 8, versículo 5. Porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne. Oído, mi amado, como lo dice aquí la palabra de Dios, Romanos 8:5 en la Biblia de las Américas. Los que son de la carne ponen la mente en las cosas de la carne. Los que son de la carne. Dice, pero los que viven conforme al Espíritu ponen la mente en las cosas del Espíritu. Los que son de la carne ponen la mente en las cosas de la carne. Los que son del Espíritu ponen la mente en las cosas del Espíritu. Esto lo dice Romanos capítulo 8, versículo 5. El versículo 6 dice así. Porque la mente puesta en la carne es muerte. Oído, mi amado, la mente puesta en la carne es muerte. Pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Dice el versículo 7, Romanos 8:7. Ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios. La mente puesta en la carne es enemiga de Dios. Mi amado, nosotros servimos a Dios con la mente, servimos a Dios con los pensamientos. Vamos a ver ahorita aquí en Romanos 12 que el verdadero culto, el que Dios recibe, es cuando nosotros tenemos una mente renovada, guiada por el Espíritu del Evangelio, por el Espíritu de la verdad, por el Espíritu Santo. Y no existe otra forma, mi amiga y mi amigo. Con este respecto, mi amado, dice aquí el versículo 8, capítulo 8, versículo 5, los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne. Dice Gálatas capítulo 5, vamos a ver qué dice Gálatas capítulo 5 del versículo 19 al 21. Gálatas 5:19 dice, y manifiestas son las obras de la carne,
Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, viven en la carne y andan conforme a la carne. Y los que andan conforme a la carne no pueden agradar a Dios, porque los que andan conforme a la carne produce muerte. Ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios. Dice aquí el versículo 19, Gálatas 5, 19, y manifiestas son las obras de la carne. Manifiestas son las actitudes de la carne. Mi amiga, mi amigo, un creyente, un cristiano, una persona que profesa tener a Cristo en su corazón, que profesa vivir para el Señor, no puede andar en la carne. Dice el versículo 19, manifiestas son las obras de la carne, dice que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Mi amiga, mi amigo, no debemos de engañarnos, no debemos de engañarnos. Los que son de Cristo, vamos a verlo ahorita aquí en el versículo 24, vamos a verlo. Los que son de Cristo hemos crucificado la carne con sus pasiones y con sus deseos, y ya no andamos conforme a la carne, sino que ahora andamos conforme al Espíritu. Los que andan conforme a la carne no pueden agradar a Dios. Bueno, eso lo dice la palabra del Señor. Nosotros predicamos la palabra del Señor. Manifiestas son las obras de la carne que son, y ahí da una lista. Da una lista hasta el versículo 21, acerca de las cuales os amonestamos, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredan el reino de Dios. Ahora dice que nosotros tenemos que andar con una mente renovada, con una mente cambiada. Y esta mente cambiada, dice el versículo, Gálatas capítulo 5, versículo 22, dice, mas el fruto del Espíritu. Cuando hay una mente transformada, renovada por el Espíritu Santo, cuando hay una mente renovada, cambiada por el poder del Evangelio, entonces el fruto del Espíritu, el fruto que produce el creyente, dice que es amor, dice que es gozo, dice que es paz, dice que es paciencia, dice que es benignidad, dice que es bondad, dice que es fe. Y ahí sigue la lista: mansedumbre, templanza, contra tales cosas dice no hay ley. Ahora dice el versículo 24, pero los que son de Cristo, declaro y recibo, mi amiga y mi amigo, mis amados, usted que me escucha en esta hora del estudio, dice, los que son de Cristo han crucificado la carne. Los que somos de Cristo hemos crucificado la carne, dice, con sus pasiones y con sus deseos. Y si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Mi amiga, mi amigo, los que somos de Cristo hemos crucificado. Hemos crucificado, ya no andamos conforme a la carne, ahora andamos conforme al Espíritu, ahora andamos en una mente renovada, ahora andamos en una mente cambiada, andamos en una mente transformada. Hay que cambiar nuestro modo de vivir. Dice Romanos capítulo 12, miren, porque el tiempo aquí, mi amado, no sé ni en qué momento se va. Romanos capítulo 12, dice el versículo 2, Romanos 12, 2, dice Romanos 12, 2, con este mismo tema que nos ocupa, dice, no os conforméis a este siglo. No os conforméis a este siglo. Es tiempo, mi amado, de hacer un alto en nuestra vida. Es tiempo de hacer de levantarnos. Es tiempo de levantarnos, como lo vamos a ver ahorita aquí mismo en Romanos. Es tiempo de levantarnos. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos
por medio de la renovación de vuestro entendimiento. No hay que conformarse a este siglo, sino que hay que transformarse. Hay que transformarse, dice, para que por medio de la renovación de nuestro entendimiento, quien nos va a renovar, quien nos va a cambiar, quien nos va a transformar es la mente. Es la mente. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Vamos a ver cómo lo dice aquí la Biblia de las Américas, capítulo 12, versículo 2. Dice, y no os adaptáis a este mundo. Oído, mi amado, no os adaptáis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente. No se adapten a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente. Mi amado, hay que cambiar nuestro modo de pensar, llevar nuestra mente a la palabra de Dios y obedecer la palabra de Dios. Cuando obedecemos el Evangelio, estamos obedeciendo los mandamientos del Señor. Esto es obedecer los mandamientos del Señor. Mira con este respecto lo que dice Romanos, aquí mismo a la pura par, Romanos, capítulo 13, Romanos capítulo 13, el versículo 12 al 14. Romanos capítulo 13, versículo 12 al 14. Dice, la noche está avanzada y se acerca el día. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Mi amado, yo he conversado con algunas gentes que para ellos nada es malo. Para ellos no hay nada malo, todo está bien. Usted puede andar en las obras de la carne que dice Gálatas capítulo 5 y está bien, no hay ningún problema. Dios no ve esas cosas, eso es carne. Mi amado, no se engañe. No se engañe, mire lo que dice Romanos capítulo 13, versículo 12. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas. Desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Si hay algunas tinieblas que usted está practicando, si hay algunas obras de la carne que usted está practicando y siente que el Señor te está hablando a través de su palabra, mi amado, es tiempo de reflexionar, es tiempo de hacer un alto y pensar y no pensar más de lo que está escrito. Porque usted puede decir, no, es que no es malo, es que no es pecado, es que Dios no me condena por eso. Eso es lo que usted piensa. Usted está pensando no en base a la palabra, usted está pensando humanamente. Pero la palabra de Dios dice aquí, dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Dice el versículo 13, andemos como de día honestamente, no en glotonerías, borracheras, lujurias, lascivias, contiendas, envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Mi amiga, mi amigo, los que andan conforme a la carne, dice Romanos capítulo 8, son enemigos de Dios. Son enemigos de Dios. Los que andan conforme a la carne son enemigos de Dios. Hermano, no se engañe. No se engañe, haga un alto. Aquí la palabra de Dios nos amonesta a hacer un alto. ¿Cuál ha sido hasta hoy? ¿Cómo nos hemos conducido? ¿Cómo hemos vivido hasta hoy? Pues la palabra nos hace aquí a nosotros un llamamiento de alto. Dice el versículo 12, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Vistámonos del Evangelio. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Dice Efesios capítulo 6, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías.
borracheras, lujurias, lascivias, contiendas, envidias, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne, porque el que provee para el deseo de la carne y anda en la carne va a cosechar muerte. Los que andan conforme a la carne, moriréis. Si andamos conforme a la carne, moriréis, dice Romanos capítulo 8. Mi amado, la palabra de Dios es muy clara. No hay que pensar más de lo que está escrito. Puede ser que a ti te hayan enseñado que puedes hacer lo que quieras con este cuerpo y no pasa nada. No, sí pasa. Sí pasa. Estás acumulando muerte para el día de la ira de Dios. Estás acumulando muerte, mi amiga, mi amigo. Vistámonos en esta noche. Pensemos, reflexionemos. Llevemos nuestra mente al Evangelio, como dice Romanos capítulo 12. Presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es el verdadero culto espiritual, sirviendo a Dios con la mente. Termino con Romanos capítulo 7. Porque hay que terminar, mis hermanos, ya más bien me pasé de tiempo. Dice Romanos capítulo 7, dice el versículo 25, doy gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios. Mi amado, servir en el Evangelio es servir a la ley de Dios, y la ley de Dios es Cristo. Nosotros no estamos sin ley, estamos bajo la ley de Cristo, y la ley de Cristo la encontramos en el Evangelio. Lo que Él nos acaba de comunicar que tenemos que dejar y lo que tenemos que vestirnos. Ese es el Evangelio de Dios para la gloria del Señor. Quiero recordarte, mi amiga y mi amigo, que estamos martes y jueves a las 8:15 en vivo. En Facebook y en YouTube también para la gloria del Señor. También tenemos un lugar de reunión en San José Centro. Estamos ubicados de las oficinas de acueductos y alcantarillados en el centro de San José, 100 metros al sur y 225 metros al este. Allí solo nos reunimos los domingos a las 10 de la mañana. Declaro que de hoy en adelante, mi amado, es tiempo de despertarnos del sueño, dice Efesios 5. Es tiempo de despertarnos del sueño. Declaro que hoy, en esta noche, tú reflexionas y tú te levantas, mi amado, porque la noche ya está avanzada. Reflexionemos para la gloria del Señor. Bendecidos, buenas noches.